Vamos a comenzar realizando algunas aclaraciones sobre el trabajo práctico requerido número 2, que corresponde al módulo 2, que básicamente son las funciones logarítmica y exponencial, y tal vez algo de función trigonométrica, que lo vamos a dejar para la próxima instancia. Entonces, lo primero son las aclaraciones. Esto es importante. Aclaro acá y lo señalo bien que es solo un ejercicio de cada sección. Yo en total puse 7 ejercicios para que tengan variedad. Hay distintas formas de considerarlo esto. Pueden apuntar al ejercicio con el que se sientan bien haciéndolo, que tengan seguridad al responderlo. Entonces, bueno, van sobre eso. Y después, bueno, hay gente que levanta un poco la apuesta y dice, no, yo voy a ir por un ejercicio que me resulte un poquitito más desafiante, como preparación para el examen final. En todos casos, yo lo que le digo es que de cada sección, que son 2, hagan un ejercicio, solo uno. Si me mandan más, yo tomo el primero y después ustedes pueden consultarse. Hay quien haya hecho un ejercicio y otros hayan hecho otro, y bueno, pueden comparar respuestas y todo eso. Entregar en tiempo y forma siempre es algo muy importante, yo lo considero al momento de poner la nota, especialmente por la gente que cumple. No me gusta estar demorando las entregas de la nota porque la gente se genera cierta ansiedad por saber cuánto se sacó. Y los formatos que les estoy pidiendo son Word y PDF. Hay gente que envía fotos sacadas con el celular, a veces esas fotos caen de costado o están oscuras. Bueno, es responsabilidad del estudiante hacer que se entienda lo que está enviando como trabajo, y es parte de la nota también. Otra cosa muy frecuente es que olvidan el apellido, entonces yo descargo el archivo, lo corrijo, no sé de quién es, tengo que ir a buscar de quién es. Bueno, eso también lo tengo en cuenta con la nota porque es parte de la presentación. Y bueno, y así con todas las recomendaciones, en particular también el hecho de evitar copiarse, que queda muy evidente en este tipo de exámenes, más cuando les estoy diciendo que elijan los ejercicios, porque es raro que 2 personas ya de por sí elijan el mismo ejercicio, los mismos ejercicios, y aparte lo hagan con los mismos errores, porque todo esto salta cuando hay algún error o alguna explicación de tipo una justificación. Si vamos a los ejercicios de la sección 1, que son del tipo de problemas, la mayoría de los que van a ver acá, por ejemplo acá, cultivo de bacterias, se triplica cada 2 horas. Acá, al ser un crecimiento, ya lo vimos en otros ejemplos que les mandé, es de tipo exponencial. La característica de esta exponencial es que crece y que cada vez o cada hora que pasa uno va a tener más individuos o más, acá se dice individuos o a veces bacterias o una población. Entonces esto es una función exponencial con una base positiva, y hay otros en donde va decreciendo. Por ejemplo acá disminuye a la tercera parte cada 4 horas. Ahora les voy a graficar cómo es cada una. Después acá tienen otro con bacterias, o sea que es de crecimiento positivo. Y acá hay otro de pacientes que también, por lo visto, dice decrece exponencialmente, así que cada vez va a tener menos. Vamos a tratar de hablar un poquito de estos. Para eso, lo que voy a hacer es tomar una hoja y empezar a dibujar ahí lo que yo entiendo de todos estos ejercicios en general, como para sacar conclusiones. Entonces, en todos los casos, cuando a mí me hablan de una población, por ejemplo, vamos a realizar el análisis de una función exponencial que depende del tiempo. Acá ya les comenté que esta es la variable de tipo independiente, y esto, que es el resultado que se obtiene, es la variable dependiente. En otras palabras,
la población que yo pueda observar va a depender del tiempo transcurrido. Por eso es que la población es dependiente de la otra variable. Y habitualmente lo que ya sabemos es que esto tiene una base exponencial que puede ser un número fijo, 2, 3, 5, o puede ser un número, por ejemplo, como e. Y esto va a su vez con una posible constante que va multiplicada por el tiempo que va transcurriendo. Ahora, si yo dejo esta función así, lo que me va a pasar es que en el momento cero, el momento inicial, yo voy a reemplazar acá, no importa cuál sea la constante, me va a quedar la constante por 0, 0, y no importa cuál sea la base, siempre que sea distinto de 1 y distinto de 0, como ya vimos en las características generales de estas funciones, también me va a quedar 1, porque es e elevado a la 0, y ese número elevado a la 0 me va a dar 1. Esto solamente vale si en el momento inicial, o sea cuando t es 0, hay solo un individuo. Cuando a mí en el problema, por ejemplo, me están diciendo que inicialmente hay 50.000 individuos, inicialmente dice, o acá dice inicialmente 70 miligramos, y en el 4 dice inicialmente una población de 9.000 pacientes, ese es el número que a mí me están diciendo que tengo que colocar acá. Por ejemplo, dice 50.000, pongo 50.000. 900, 900. Vamos a hacer un ejercicio hipotético con una población inicial de 100. Entonces ahora, cuando yo quiero calcular cuántos hay en el momento inicial, en el momento 0, me queda 100 por e a la k por 0, y esto es igual a 100 por e elevado a la 0, o sea 100 por 1, que es 100. Y esto es lo que me están queriendo decir. Y acá ya tengo planteada una función que si de repente a mí me dicen cuántos son transcurridos 4 minutos o 4 horas, depende del problema, yo puedo hacer la cuenta con e elevado a la k por 4. Y acá me encuentro ya con una dificultad, porque hasta ahora me daba lo mismo, que k sea cualquier número. Pero acá ya no, porque me voy a dar cuenta que me está faltando un dato para poder hallar el resultado. Bueno, este es el valor de la constante que muchos ejercicios me piden hallar. Y acá puede estar planteado de distintas formas. Por ejemplo, si vamos al ejercicio 3, que es un ejercicio sobre el cual me preguntó un compañero, me dijo, no me estoy dando cuenta cómo hallar cuál es la constante, porque sé que después de 4 horas hay 1000 bacterias y después de 6 horas hay 3000. Entonces, lo primero que yo le digo a este compañero es lo siguiente: pongamos el dato tal cual aparece acá. Acá me está diciendo 4 horas, o sea que t es 4, igual 1000 bacterias. Y 6 horas, o sea que t es igual a 6, 3000 bacterias. Vamos a ver si con eso ya lo podemos hallar. Entonces lo que me está diciendo acá es que en 4 horas es igual a 1000 bacterias. Y en 6 horas a 3000 bacterias. Esos son los datos que tengo. Entonces yo con esto lo que puedo hacer es decir que esto es igual a una población inicial, vamos a llamarla P sub 0, por E a la K por
4, porque han transcurrido 4 horas. Y esto es igual a P sub 0 por E a la K por 6. Con estos dos datos, yo tengo dos ecuaciones para dos incógnitas, que son la población inicial y la constante de crecimiento, y eso me garantiza a mí que yo lo pueda resolver. Ahora, tengo que tener cuidado porque esto no es un sistema de ecuaciones lineales en donde yo utilizo cualquier método como Gauss o escalarización. Acá tengo que tener mucho cuidado cómo hago para encontrar quién es P y quién es K. Y una manera posible es despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. O sea, acá tengo una ecuación, que es esta de arriba, acá tengo otra. Yo podría despejar P en esta ecuación para luego igualar. Entonces yo de acá, por ejemplo, puedo decir que la población inicial es igual a 1000 dividido esto que está acá, que por el hecho de estar multiplicando va a pasar dividiendo. Y acá, en este otro caso, cuando transcurrieron 6 horas, P sub 0 es 3000 dividido E a la K por 6 o 6K. Con lo cual, la población inicial, que va a ser la misma en ambos casos, porque siempre estamos hablando del mismo experimento, me permitiría a mí hacer esta igualación. Me permitiría a mí igualar 1000 sobre E a la 4K o K por 4, como ustedes prefieran, igual a 3000 sobre E a la 6K o K por 6. Con lo cual, yo paso multiplicando este para acá y paso multiplicando este para acá y ya me empieza a quedar algo bastante más fácil de despejar. Que igualmente no les digo que sea muy fácil, porque enseguida se van a encontrar con un problema que es el siguiente. Ustedes de este lado van a tener 1000 por E a la 6K y del otro lado van a tener 3000 por E a la 4K. Y me van a decir, ¿cómo hago para encontrar K si lo tengo ahí como exponente? Bueno, este fue el gran descubrimiento allá por el 1600 y un poquito de John Napier, que es el logaritmo. El logaritmo me permite a mí agarrar y bajar ese exponente para luego que me resulte más sencillo el despeje. O sea que en definitiva, y esto está explicado en el otro video, lo que me están diciendo es que aplique el logaritmo a esto de acá, ¿sí? Y que aplique el logaritmo a esto de acá. Es más, si es logaritmo natural, mucho mejor. En vez de log pongo ln. ¿Por qué digo mucho mejor? Porque la base es c. Y ahí ya me queda listo, porque ustedes colocan esto acá, pasan esto multiplicando adelante, les queda 3000 por el logaritmo de, que es 1, y bueno, no se los termino, porque en resumida cuenta terminaría haciendo todo el ejercicio yo. Pero esa es la manera en la que se resuelve este ejercicio, que es el número 3, que a mi entender es el más difícil de los primeros, los de la sección 1. Igual ahora vamos a repasar algún otro. Vamos a explicar un poquitín de otro ejercicio de la misma sección. Por ejemplo, el 1, que dice inicialmente con 50.000 y se triplica cada 2 horas. A ver, supongamos que no, me dice exponencialmente, ¿no? Pero me dice que cada 2 horas se triplica. Hay dos datos ahí. Por 3 cada 2 horas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que arrancamos en un momento 0 con una población que ya explicamos que depende del tiempo, que son 50.000. Y como me dice a mí
que esto se triplica cada 2 horas, podría decir que a las 2 horas tengo 150.000. Y otras 2 horas más y se vuelve a triplicar, o sea, tengo 450.000. ¿Sí? O sea, cada 2 horas me triplica. ¿Cómo sabemos que algo me va a quedar triplicado cada X cantidad de horas? Si nosotros tuviéramos otro ejemplo en donde arrancamos con 1 y pasa 1 hora y tenemos 3 y pasan 2 horas y tenemos 9 y pasan 3 horas y tenemos 27, acá es bastante más sencillo darnos cuenta, porque nos estamos dando cuenta que estas son las potencias de 3, por eso dice triplica, el factor es 3. Y aquí además se da la casualidad de que justo este tiempo transcurrido es la potencia de 3 porque es cada 1 hora. Entonces aquí nos resulta más sencillo porque sabemos, y bueno, acá es 3 a la t. Entonces yo hago 3 a la 1, 3, 3 a la 2, 9, 3 a la 3, 27. Pero eso en el ejemplo del problema no está tan claro. Por empezar, porque no arranca con 1, ¿sí? O ni con 3 siquiera, arranca con 50.000. Bueno, eso de alguna manera ya lo sabíamos porque le poníamos acá un 50.000 como vimos en el ejemplo anterior. Después, el hecho de triplicar a mí me sugiere que ponga una potencia 3. Entonces si yo, por ejemplo, esto en vez de pasar cada 2 horas, pasara cada 1 hora, yo directamente acá le pongo elevado a la t. Entonces es 3 a la 0, primer momento, 50.000. 3 a la 1, me queda 3 por 50.000, 150.000. Pero esto es cada 2 horas. Si yo acá le coloco un 1 acá al lado del tiempo, me lo va a hacer cada 1 hora y yo necesito que me lo haga cada 2. Entonces tengo que pensar acá si por ejemplo esa t que voy a ir reemplazando con las horas que pasan, la multiplico por 2, la divido entre 2, o sea, ¿qué puedo hacer? A ver, si yo pongo un 2, me queda 50.000 por 3 al cuadrado, que es este. Entonces pareciera como que se está pasando 1. ¿Y si lo divido entre 2? Si yo pongo 0, me queda 0 entre 2, que es 0, 3 a la 0 es 1, 1 por 50.000 y obtengo 50.000. Y si pongo 2, me queda 2 dividido 2, que es 1, y ahí tengo 3, que es el triple. Y si yo pongo 4, 4 dividido 2, me queda 2, 3 al cuadrado 9, 9 por 5, 45. Entonces de alguna manera uno va sacando conclusiones. Y esto es lo interesante de la matemática, el poder establecer modelos que después para futuros ejemplos nos sirvan. ¿Yo qué conclusiones estoy sacando? La primera conclusión que estoy sacando es que cuando me dan la población inicial lo tengo que colocar ahí. La segunda conclusión que yo estoy sacando es que este factor es el que se corresponde con lo que ocurre con la población original. Si triplica va un 3, si duplica va un 2, si cuadruplica va un 4, si quintuplica va un 5. Esa palabra es la que me está definiendo cuál es el factor de multiplicación. Y lo mismo para decrecer. Si me dicen que se reduce a la mitad, le pongo un 0,5. Si me dicen que se reduce a la cuarta parte, 0,25 o un cuarto. Si me dicen que se reduce a la tercera parte, un tercio. Bien, entonces tenemos la inicial y el factor de multiplicación, que casi siempre
en los enunciados está con la palabra triplica, duplica, la mitad, la tercera parte. Eso para que les sirva esto como ejemplo para cualquier problema. Y esto de acá, que yo le tuve que poner acá un 2 abajo, es porque me dice cada 2 horas. Eso quiere decir que si acá me hubiera dicho en el ejemplo que se cuadruplica cada 5 horas una población inicial de 300.000, yo cambio esto y pongo una función exponencial, lo voy a escribir por acá para que no se confundan, en donde 300.000 es la inicial. Como me dice que se cuadruplica, el factor es de 4, y como me dice cada 5 horas es dividido entre 5. Hagan la cuenta y van a ver que les da así. Porque si yo, por ejemplo, me fijo a las 5 horas, tengo 5 dividido 5, que es 1, 4 a la 1 es 4, y 4 por 300.000 es 1.200.000, que es 4 veces la población original. A las 5 horas. Y a las 10 voy a tener 16 veces, porque me queda 10 entre 5, 2, 4 a la 2, 16, o sea, me queda 16 veces la población original. ¿Qué es lo que me está diciendo? Cada 5 horas cuadruplica. Y si lo quiero ver en términos de otros ejercicios, por ejemplo, si decrece y arrancaba con 700 miligramos, también tengo una población en donde inicialmente tengo 700, y si me dice que se reduce a la mitad cada 6 horas, y bueno, 0,5, porque es la mitad, t dividido 6. Y entonces, para mí el valor que tiene explicar esto así es que le pueda servir para cualquier situación. Que uno podría decir, bueno, pero esto está retirado de los pelos, este es un invento de algún maniático loco de las matemáticas que me quiere hacer sufrir. Pero no, esto se da en la realidad, tal vez no de una manera tan ideal, se da con algún parámetro y con alguna fórmula un poquitito más compleja. Por ejemplo, si ustedes buscan, por darles un ejemplo, ¿no?, la función de Gompets, que se escribe así, van a encontrar, con solo googlear esto, que es un modelo matemático en realidad, que explica las poblaciones, explica un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, esto lo dejo ahí porque realmente no quiero avanzar mucho más sobre estos 4 problemas, porque si no termino haciendo yo. Pero revísenlo si no me preguntan, y con esto ya les sirve para hacer la primera parte. Y ahora vamos a la sección 2. En la sección 2, lo que me está diciendo, bueno, nuevamente que elija solo un ejercicio, y me hacen una recomendación de revisar las diapositivas del profesor. O sea, hay unas diapositivas que yo les muestro ahora, en realidad hay unas cuantas diapositivas. Aquí tienen las diapositivas a la que yo hacía referencia. Esta es de función exponencial y logarítmica, aquí esta otra es de función trigonométrica. Bien, esto tiene una intro, que son las características, los elementos, cuando sabemos que hay crecimiento, asíntota, o sea, viene la parte teórica de la matemática, ¿no? Acá hay ejemplos para repasar, más ejemplos que están basados en el gráfico, y cómo algunos parámetros van modificando la función original. Por ejemplo, si yo tomo 2 a la x, esta es la gráfica, lo que está acá en naranja. Ahora, si yo a 2 a la x le sumo 1, lo que le estoy diciendo es que suba 1 cada valor de la función. Y si yo le resto 1, que me lo baje, por decir de alguna manera. Ahora, si ese 1, en vez de sumárselo como acá, luego de la función, se lo sumo al lado de la x, lo que hago es tener un desplazamiento ya no vertical, sino horizontal, que es lo que está explicado acá abajo. O sea, ya no se traslada,
¿sí?, hacia el semieje positivo o hacia lo negativo, sino que es en la dirección horizontal que lo hace. Y así el siguiente parámetro, que es por ejemplo el signo de lo que tiene el exponente, que puede hacer que se simetrice respecto del eje X o respecto del eje Y. Y lo mismo si empiezo a hacer combinaciones de todo lo anterior. Entonces, saliendo de una original, yo puedo lograr un montón de modificaciones. Y con un poquito de práctica, yo puedo decir, al mirar la función, qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, tiene una base 2, ya sabemos, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Se está desplazando 3 lugares hacia la izquierda, porque tiene un más 3 acá, y se está desplazando 3 lugares hacia arriba. Entonces yo esto lo puedo deducir a partir de la fórmula. Lo mismo acá, a partir de y igual a 3x, yo veo que hay un desplazamiento hacia la izquierda, porque dice más 1, y luego hay una inversión porque dice menos. Y así con todas. Entonces acá les presento las soluciones a muchos de esos ejercicios. Esto para que lo repasen, ¿sí? Esto está armado para que lo repasen. Y así como lo hago con la función, acá por ejemplo está hecho un ejercicio como los que les pido en el trabajo práctico de un crecimiento de un bosque. Y así como les doy esta práctica, lo que hago es luego explicar la función logarítmica. ¿Sí? O sea, la misma temática aplicada a la función logarítmica, que es otro tipo de gráfica. En este caso no tengo una asíntota horizontal, sino que tengo una asíntota vertical, y tengo también un crecimiento de acuerdo a la base del logaritmo, que en este caso es positiva, y en este es positiva y mayor que 1, ¿no? Y en este caso está entre 0 y 1, que es lo que se puede tomar. No puedo tomar ni 0, ni 1, ni números negativos. Y también se hace la misma práctica, que es cómo queda de acuerdo a una original. Por ejemplo, acá le sumo 2, con lo cual elevo 2 el gráfico. Acá está hecho cada uno de esos casos. Acá, por ejemplo, le sumo 1 en el argumento, con lo cual se desplaza hacia la izquierda. Acá lo tienen, esto que está en violeta, un lugar. Y así con todos los ejemplos. Esto para que lo puedan practicar. Tienen el libro original, imágenes de donde las descargué para hacer todos los reconocimientos. Con esto, cuando ustedes toman contacto con la segunda parte del trabajo práctico, es la idea que, habiendo practicado aquello, puedan resolver estas cosas. Por ejemplo, acá sé que es un logaritmo en base 2 y veo en el gráfico que se corrió, ya no está la asíntota vertical en 0, sino que está en el menos 3. Entonces tengo que ver si es este A o si es este B el que hace que se desplace hacia la izquierda, y si tiene que ser positivo o negativo. Entonces les doy 4 ejemplos, no son cualesquiera 4 ejemplos, fíjense. En 2 está el más 3 positivo, en 2 está el menos 3 negativo. Esto es para ver si aprendieron bien si el desplazamiento es hacia la izquierda o a la derecha. Y luego tienen más 1, menos 1 o 0 para ver si entienden, digamos, qué tipo de desplazamiento es este y hacia qué lugar se produce. Entonces uno, habiendo recorrido las diapositivas, dice, esto me suena a algo que andaba por acá. Porque acá tengo un ejemplo bien claro de qué pasa cuando sumo adentro del paréntesis y cuando sumo fuera del paréntesis. Y acá es más, tengo un ejemplo de las dos cosas juntas. Lo único, tengan cuidado que hay un menos adelante. Eso es un poco el trabajo en este ejercicio de la parte 2. Luego les pregunto otras cosas generales, como por ejemplo, ¿cuál ven que es el conjunto imagen? Recuerden que el conjunto imagen es qué porción del eje Y ocupa esta gráfica, que va más allá de lo que veo, porque esto sigue,
sigue, sigue, sigue, y para acá también, sigue, sigue, sigue. Entonces, si ustedes ven que esto tiene les da una sensación de que cubre todo el eje Y, serán los reales. Si son solamente los Y que están por encima del -1, elijan esto. Si son los que están por encima del -1, pero el -1 no, eligen esto. Si son todos menos el -1, eligen esto. Eso está para verlo gráficamente y resolverlo acá. Y también estas preguntas, ¿no? Que si corta el eje Y, que si no lo corta, que si tiene inversa, que si no la tiene, son para pensar un poco y para ir a buscar en la teoría. Y acá lo mismo con el verdadero falso. Cuando acá les dice que es monótona creciente, significa que siempre crece, o sea que no va a volver a decrecer en ningún momento. Que es positiva a partir de la x igual a -1, o que es positiva para cualquier x que esté después del -1 o mayor que -1, también tienen que poner si es verdadero o falso. Si tiene un valor mínimo, o ven que no, o ven que siempre sigue para abajo, para abajo, para abajo y nunca alcanza un mínimo. Y si este punto, o sea, si cuando la x vale 5, la y vale 3, si este punto está en esa gráfica. No les explico mucho más porque si no lo termino haciendo. Bien, ese es el ejercicio 1, que es bastante práctico, bastante fácil de hacer. En el 2 les pido que hagan el gráfico. Nuevamente, habiendo revisado las opciones de las diapositivas, uno se anima a decir, bueno, a ver, había cosas similares. También puede en su casa tomar, como les había explicado en un video anterior, el GeoGebra e intentar hacerlo. Digo GeoGebra por decir un software, hay muchos. Pero ¿qué pasa si me cae un ejercicio como este en el final y que no me dejan usar, o por lo menos por ahora, no me están dejando utilizar un software? Y bueno, me pondrían problemas. Entonces, para evitar ese problema, yo primero tengo que decir, bueno, tengo que interpretar qué significa este -1, que está fuera, o sea, está a continuación de la función, y este que está dentro. Que si lo vemos en los ejemplos, hay uno que está, es este. Y hay otro que está parecido, pero es un 2 y un 3. Entonces, veamos este. A ver solamente este, que es el logaritmo en base 2 de x más 1, a ver qué efecto hizo. ¿Qué es esto de acá? O sea, el original es este y el que me están preguntando es este otro. Ah, lo que hace es +1, se corrió 1 hacia la izquierda. Si hubiera dicho +2, se corría 2 para la izquierda. Si hubiera dicho +3, se corre 3 para la izquierda. Y si decía -1, se corría 1 para la derecha. Acá es como antiintuitivo. Sumar tira para la izquierda, restar tira para la derecha. Mientras que el otro, el que es de sumar un número fijo fuera, ese es más directo. Si suma, sube la función, y si resta, baja la función. Así en palabras cotidianas, ¿no? Y bueno, con eso ustedes pueden encarar este ejercicio y, ¿por qué no, este otro? Y eso es una muy buena práctica. Con lo cual, de esta sección 2, además se las puede corroborar con cualquier software de matemáticas. Yo creo que es una muy buena oportunidad para animarse a hacerlo, porque ninguno de los tres son de gran dificultad. Y en esta 1, lo que más hay que tener cuidado es en interpretar bien el enunciado y no confundirse con las cosas que explica. Pero creo que yo creo que con este video, en donde avancé bastante con algunos de estos ejercicios, más el que está de ejemplo del semestre anterior, van a tener una idea, ¿eh? Bueno, tengo acá gente que no sé si me ha escuchado. Buenas tardes, ¿me escucha, profesor? Sí, te escucho. Sí, disculpe, llegué un poco tarde porque estaba de guardia, pero pedí permiso. Tengo una duda en los enunciados cuando dice elegir uno
de cada uno. Sí. Cada ítem es un puntito, forma parte como de cada uno. Mira, esto es así. Vos tenés sección 1, ejercicio 1, 2, 3 y 4. Elegís uno de esos y lo haces completo. O sea, si tiene partes A, B, C, todas las partes de uno. Ese es uno. Y después de la sección 2, también tenés el 1, el 2 y el 3. Elegís cuál querés hacer, lo haces y me lo pasás. ¿Quedó claro? Sí, esa también era mi duda. Bueno, son 2 ejercicios completos, ¿no? Ahí vos, si esto, pensalo así. Esta es tu aproximación al examen final. Si vos te sentís que estás para hacer cualquiera de esos ejercicios, decís, bueno, a ver, tiro la moneda, el que me toca, y yo lo mando. Y yo te mando un feedback de cómo te fue. Que eso es lo que hice más o menos en los anteriores. Creo que el 90-95% de los estudiantes lo aprobaron y fueron muchas veces recomendaciones que a veces tienen que ver con el contenido matemático y a veces tienen que ver con la entrega en sí, para que no queden dudas, porque eso después vos te retirás y me lo pasan a mí, y si no se entiende lo que está hecho o no está explicado, lamentablemente ahí sí te va a un aplazo que ese duele más, ¿no? Y terminando, como dije, llegué tarde y escuché que estaba hablando sobre el primer ejercicio, que era de población de bacterias. Ah, sí. Bueno, yo tenía también una duda, es cómo tomo la población inicial, si tengo que sacar lo que pasó anterior a lo que hice el enunciado mediante algún tipo de fórmula, o puedo tomar como base los datos que están en el problema. Bien. Mira, espera que lo vamos a compartir, así leemos el ejercicio mientras lo vamos analizando. Bueno, ahí supuestamente vos lo tenés que estar mirando en la pantalla. Sí, perfecto, lo veo. Bien. Acá esto arranca con 50.000 individuos. O sea, si a mí me llegan a preguntar cuál es la población inicial, 50.000. Me lo están dando ese dato, ¿eh? Distinto es en otro, como el número 3, en donde no me lo dan. Me dicen lo que ocurrió después de 4 horas y después de 6, con ese arranqué la explicación de este video. Pero en el 1 a mí me están diciendo que ya arranca con 50.000. Es eso que estoy marcando ahí. Y luego, que esto, después mirate el video que está explicado bien en detalle. El factor de multiplicación es el 3, porque se triplica, y esto ocurre una vez cada 2 horas. Que creo yo que eso es lo más difícil de interpretar. Porque, a ver, que arrancás con 50.000, no hay mucho que interpretar, está ahí bien explícito. Que se triplica, todos sabemos que es por 3. O sea, la base de esa exponencial va a ser el 3. Ahora, cada 2 horas, eso cuesta un poco más entenderlo. Entonces, para que yo paso a la pantalla en donde ya expliqué parte de esto como para reforzártelo, y de paso viene bien porque siempre en la pregunta del estudiante a mí se me facilita la explicación, porque si no siempre la estoy basando en lo que yo interpreto. Mira, eso está escrito acá. ¿Vos la ves esta pantalla donde hay un montón de garabatos? Sí, la veo perfecto. Bueno, entonces yo voy a cambiar de color, voy a poner un color rojo para que vos diferencies lo que está acá de lo que voy a escribir ahora de lo que ya escribí. Entonces acá tenés la población inicial, acá tenés esto que es el hecho de que dice que se triplica, yo te pongo acá inicial y yo te pongo acá triplica. Y como te decía, lo más difícil de interpretar en ese enunciado es que cada 2 horas, o sea, yo elevo una potencia de 3
cada 2 horas. Entonces, forzosamente, tengo que dividir ese tiempo transcurrido entre 2. ¿Para qué? Para que cuando el tiempo sea 2, se triplique una vez, porque me queda 2 dividido 2. Y para cuando el tiempo sea 4, se triplique a la 2 o 2 veces, porque 4 dividido 2 es 2. Tengamos en cuenta que esto es 3 elevado a la t sobre 2, ¿no? No se vayan a creer que es un por. Ahora, ¿lo entendés esto o te lo explico nuevamente si no? Sí. Entonces tenés inicial triplica cada 2 horas. Y todos los ejercicios de la mayoría de los que son de crecimiento funcionan de esta manera. Si vos tomaras otro, por ejemplo, el número 2, que arranca con 70 miligramos y disminuye a la tercera parte cada 4 horas, decime, tenés un inicial que te lo está diciendo 70 miligramos. O sea, creo que en eso no vamos a tener ningún tipo de discusión, que es 70. Y después, ¿qué me dice? Disminuye a la tercera parte. O sea, acá no me dice que triplican. Acá me dice que disminuye a la tercera parte. Entonces el factor de multiplicación es 1/3. ¿Queda claro eso? Sí. Y bueno, obviamente este va a ser la base de mi exponente, que al igual que antes, en vez de decir cada 2 horas, dice cada 4. Entonces, a ver, no hace falta que te diga qué número va colocado acá. Sí. Si en vez de decir cada 2 es cada 4, ¿sí? Yo me tiento mucho de hacer los problemas, ¿viste? En términos generales no tengo problema en avanzar todo lo que pueda, pero es como arruinarte el final de la película, ¿viste? Porque uno lo quiere hacer y se mide sus capacidades cuando dice, no, lo pude hacer solo. Pero bueno, hay un montón de ejercicios así dando vuelta. Pero yo lo que quiero que quede claro es que en este tipo de función exponencial hay algo inicial, hay un factor de multiplicación que puede ser mayor que 1 y entonces eso te da un crecimiento, o puede ser menor que 1 y mayor que 0. Perdón, puse, espera que vuelvo para atrás porque dije menor que 1 y puse menor que 0. Menor que 1 y mayor que 0, vamos a poner esto un A, que en vez de darte un crecimiento, te da un decrecimiento. Y ahí tenés los dos. Y este puntito acá, que yo marco, es la población original. O sea, si uno quisiera graficar esta, tiene acá un 70, decrece, y estas son las potencias de 1/3, ¿viste? Que te lo dividen a la tercera parte cada X años. Que eso es lo que se estudia en forense, en medicina forense, para establecer más o menos la data de fallecimiento, o en arqueología la data de un hueso por carbono 14. Bueno, no sé si te quedó un poco más claro. Sí, tenía un par de dudas, esta estaba bastante bien. Después, en cuanto me pide la ordenada al origen, yo estuve tratando de sacar manualmente por los puntos y me costaba. No sé si sea porque sea una función logarítmica, pero sentía de que la tenía que transformar a una función lineal. No sé si esto corresponde o lo estoy haciendo mal. Claro. No, porque, mira, ordenar al origen es un tema que uno sí a veces asocia con determinado tipo de función. Pero eso funciona siempre así. Para cualquier función. Para que haga una línea acá. La ordenada en el origen, o también llamada ordenada al origen, no es otra cosa que el corte de la función con el eje Y. Si vos tenés acá los ejes y elegís
cualquier función, el corte con el eje Y, que está acá, ese es el eje Y, lo vamos a marcar por las dudas. Este es la ordenada en el origen. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando x vale 0. Entonces, en cualquier función es f de 0. Eso es el corte con el eje Y. Esa es la manera más sencilla. O sea, vos dame la fórmula que quieras, vos dame, no sé, x al cubo menos 3x sobre 5x cuadrado más 100. Vos me estás pidiendo el corte de esto, yo en las x, en todas ellas te pongo un 0. Acá me va a dar 0, obviamente. Si acá pusiera más 8, me quedaría 8 sobre 100, 008. Es así de simple, no te compliqué la cosa. Sacar mediante las fórmulas que habíamos visto en el primer trabajo práctico. Entonces ahí donde se me complicó un poco. Por eso, ¿viste? Porque uno asocia un concepto a un tipo de función, pero claro, esto es en cualquier función. Sí. La ordenada al origen realmente es una de las cosas más sencillas de... Claro, yo lo veía, pero digo, bueno, si pongo el número que está acá, seguramente tenga que explicar el procedimiento. Entonces ahí es donde empecé a hacer el procedimiento y dije, no, algo no me da. No. Mira, si vos te sentís como que lo tenés que explicar, vos escribís esto de f de 0 y ponés corte con eje Y, claro, x igual a 0, reemplazás como para que, digamos, no sea mágico para mí. O sea, si yo acá te hago f de x... Sí, si pongo todo 0 va a ser 0, va a ser 1. Claro, vos ponés f de 0 igual, bueno, todo esto se anula y te queda 8, todo esto se anula, te queda 100 y ahí ya lo tenés. Sí. Y listo, y esa es la ordenada del origen. Aparte, digamos, las funciones por su propia definición no van a pasar dos veces por el eje Y, porque si ya yo hago que pase varias veces, ya no es una función. O sea, fíjate que un X tendría varias imágenes y varios resultados, y eso contradice hasta cierto punto la definición de función. Así que yo me garantizo que esta cuenta, por decirlo de alguna manera, me dé un único resultado. Pero bueno, eso es más que nada teórico, ¿no? Bueno, no sé si te quedó alguna... No, de mi parte yo ya estoy. Bueno. Dudas. Muchas gracias. Dale. Bueno, no sé, a Yelén, veo el nombre ahí nomás, pero no sé si tienen alguna pregunta. Y si no, yo les estoy subiendo, si no puedo mañana, que tengo bastantes cosas que hacer, voy a ver el fin de semana si me pongo a editar un poco esto, porque sé que lo necesitan rápido, y así lo pueden mirar las veces que haga falta. Bueno, les mando un saludo, avancen con los ejercicios lo más que puedan, y nos estamos viendo, gente.